feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Señor los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Señor los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban
tardes, amados amigos, hermanos, a todos aquellos que están allí esperando, otros ya están conectados. Estamos en este lugar, en la 104.3, impartiendo algo que la humanidad necesita sobremanera en estos últimos tiempos. Así que por misericordia de Dios y por su gracia estamos aquí llevando adelante todo lo que hemos tratado de formalizar y ponerle un título y un nombre, Tu amigo fiel. Aquí desde este lugar, una vez más compartiendo todo aquello que al Señor le agrada que pudiéramos realizarlo por cuanto Él nos ha llamado. Así que les damos la bienvenida a todos nuestros amigos, hermanos, familiares, a todos aquellos que de alguna u otra manera tratan de conectarse con la vida. ¿Por qué? ¿Por qué con la vida? Porque todo lo que la palabra de Dios nos habla, dice la Biblia, mi palabra, decía Jesús, mi palabra son espíritu y son vida. Entonces eso es lo más importante, que cada uno de nosotros, no tan solamente que podamos oírla, escucharla, sino que tenemos que oírla y ponerla por obra. No hay nada más hermoso que poner por obra todo lo que Él nos encomienda que pudiésemos realizar, que pudiésemos hacer, porque en cada mandamiento y en cada ordenanza de Jesús, al menos Él nos da una orden. Sabemos que lo hace simplemente con palabras escritas en nuestro manual de instrucciones, pero desde allí nos imparte la condición en que el ser humano debería de comportarse para poder obtener aquella salvación del cual habla la Biblia en el capítulo 3 del libro de San Juan, como siempre trato de hacerles recordar. Así que bien, damos comienzo a esta programación de Tu amigo fiel. Aquí nuestro compañero y hermano y amigo también, Fernando Nievas, está allí con todas las botoneras, yo le digo siempre, ahí con la computadora, tratando de buscar la mejor música dentro de lo que podamos compartir. Así que bienvenidos a todos y les damos un gran Dios les bendiga a todos para que el Señor esté dándonos esa palabra que necesitamos para el día de hoy. Dice la palabra de Dios que su palabra todos los días nos es necesario. Por eso la oración modelo que dejó allí nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6 del libro de Mateo, allí una de las enseñanzas de la forma en que tenemos que orar es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No habla de aquel pan que alimenta nuestro cuerpo, porque eso viene por añadidura, por haber buscado al Cristo maravilloso, por haber buscado el reino de Dios y su justicia. Entonces ese pan cotidiano que necesitamos es el pan espiritual, la palabra de Dios, que nos anima, nos fortalece, o sea que en el sentido humano, podríamos decirlo, como para nuestros cuerpos, nos da la vitamina para poder seguir avanzando, nos da la vitamina para poder tener la fortaleza de poder ejercer toda la tarea espiritual que debamos de tener como para poder seguir resistiendo al enemigo. Por eso dice la Biblia, también Santiago nos habla de esa palabra y él nos dice de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea que el sometimiento a Dios es poder nosotros leer su palabra y someternos a esas ordenanzas y mandamientos que Él nos da y ponerlo por obra, o sea que no resistirlo, sino que ponerlo por obra. Por eso desde este lugar transmitimos nosotros la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz del cual habla Hebreos 4:12, a donde nos explica claramente que la palabra en sí tiene poder. Dice, porque la palabra de Dios es viva, o sea que tiene vida en sí, es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne, al más adelante, discierne los pensamientos que hay en cada corazón. Y también Jesús, enseñándole al apóstol Pablo, le dice, y el apóstol, habiéndolo entendido, dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y cuál es la forma de creer? Por supuesto, el creer es el poderlo ejecutar.
Yo creo, yo lo hago. Yo creo, no es que simplemente lo crea, sino lo trato de aplicar en mi vida cotidiana, día a día. Por eso la necesidad, como dijo también en los mandamientos allá en el Antiguo Testamento, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre, hablando de la vida espiritual, de la vida después de la vida espiritual, para fortalecerlo, para que la vida espiritual pueda crecer, pueda madurar y y al cabo, cuando terminen todas las cosas, poder ir a la vida eterna, vivir eternamente en compañía de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Así que gracias por compartir. Vamos a ir a un tema musical mientras que seguimos desde este lugar acomodándonos algunas cosas, y que usted también no se olvide, envíenos un comentario. Gracias por Elsa, que nos está viendo y nos manda un amén y con un saludito allí con las manitos, agradecida seguramente de podernos escuchar, porque muchas veces no estamos. Entonces también ella por ahí, esta persona por ahí me dice, bueno, ¿qué pasa? Que por ahí no los ubico. Bueno, tantas cosas que tenemos que hacer a diario, también muchas veces lo secular nos impide a poder compartir con ustedes a través de esta programación de Tu Amigo Fiel. Pero usted lo puede compartir. Comparta con sus amigos allí, ponga en su celular, en su Facebook, póngale me gusta, o simplemente envíe un me gusta, si bien digo, y ya entra en todas las áreas de sus amistades allí, de los seguidores suyos en cada Facebook. Así que Dios les siga bendiciendo. Vamos a un temita allí musical para alegrar nuestro corazón. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¡Oh! ¿Alguien puede gritar de júbilo? Una canción que cantamos en toda Latinoamérica.
son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. ¡Listos! Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, yeah. Y cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Oh. Te damos gloria a ti, Rey. Oh. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por tu Dios. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Solo es tiempo de celebrar. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Oh. Seguimos compartiendo esto tan hermoso que es poder conocer el alimento espiritual que nos da la vida espiritual. Acuérdense que por ahí algunos de nosotros o algunos de los que tal vez me estén escuchando, bueno, quizás no hayan sabido o no hayan comprendido de que estamos en tiempos difíciles, tiempos muy complicados, tiempos a donde en realidad necesitamos con urgencia conocer a Jesús. No digo yo que no tengamos la posibilidad, pues las posibilidades están al alcance de nuestras manos, al alcance de la sociedad, ya que al menos en Argentina y creo yo que en casi todo Sudamérica, no hay persecución, no hay, digamos así, negatividad por parte de los gobiernos a que se pueda predicar el Evangelio, o sea que todos tenemos esa libertad de poder hablar de este Cristo maravilloso. Imagínense ustedes
o imaginémonos cada uno de nosotros que en la ciudad, o sea que en Medio Oriente, o sea, en Asia, en la región de China y en muchos lugares, Irak, Irán, muchos lugares a donde es prohibido predicar el Evangelio, prohibido hablar de Cristo. Entonces ellos de igual manera, tengo novedades, o sea que tengo noticias, no novedades, tengo a través de la lectura de tantas cosas que llegan al oído de uno, al conocimiento de uno, de que ellos hacen reuniones a escondidas. Hay lugares a donde cortan un pedacito de hoja de la Biblia y eso lo llevan, pero en el momento de que si a lo mejor le golpean la puerta, porque está la persecución de que no se debe, o sea que no es tan solamente la persecución, sino que se condenan directamente a aquellas personas que hablan del Evangelio o están orando, leyendo la Biblia, y los sacrifican, los matan, los ahorcan y los asesinan. Es tremendo lo que está pasando en muchas áreas, en muchos países muy distantes de aquí. Pero ellos, les decía, un ejemplo, si ellos tenían una hojita, por ejemplo aquí tengo justo un papelito, una hojita a donde dice, un ejemplo bien podría decir acá, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ellos lo tienen allí escondidos en sus ropas y si lo agarran de alguna manera que no tienen la habilidad de guardar o tirar o esconderlo, ya que los perseguidores prácticamente los desnudan para ver si hay un papel o algo referente a la Biblia, entonces ellos lo tienen que comer, ellos se lo tienen que masticar y tragárselo. Es tremenda la persecución que hay y nosotros aquí tenemos una libertad. Imagínense ustedes que, por ejemplo, en Irán, a donde se ha cortado el medio de lo que es el internet, a donde ellos no tienen internet, no hay wifi, no hay nada, por la guerra y por todo esto, y que a nosotros tenemos esa libertad de hablar a través de estos medios, y es algo maravilloso porque lo que Dios está haciendo es simplemente alargarnos un poco su misericordia para que a través de aquellas personas que se animan a hablar de Cristo, aquellas personas que se animan a compartir el Evangelio para aquellos que están en necesidad. Y qué privilegio tenemos, ¿verdad? De que cada uno de nosotros hoy, usted me pueda escuchar, yo tenga la libertad de estar en este lugar y poder abrir la Biblia y compartirles a aquel amigo que tenemos que dio su vida por toda la humanidad y que solamente usted va a tomar su decisión personal. Es una decisión por causa de aquello que Dios nos ha dado, que es la libertad de elección, o comúnmente conocido como el libre albedrío. Así que, queridos amigos y hermanos, ustedes estén atentos a lo que Dios quiera hablarles. Una palabra que caiga a lo mejor en su corazón puede realmente transformar su vida, cambiar su sistema, todo lo que a lo mejor esté afectado por este sometimiento que tiene la humanidad a estar siendo consumidores de un montón de cosas, consumidores de las noticias, consumidores de todas las áreas de esta vida, y por ahí el consumismo nos lleva a la autodestrucción. Qué tremendo, ¿verdad? Y maravilloso. Es decir, para no profundizar este tema, porque podríamos
ir mucho más adentro, yo quería compartir con ustedes o leer algunos párrafos de la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6. No se olvide lo que estábamos tratando de, como inicio decíamos que Dios decía en su palabra, de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. Está hablando de una vida espiritual, está hablando que en algún tiempo, para poder entender y comprender esto, es que cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente, o sea que se separaron de la comunión que había. Yo siempre voy a tratar de hablar de esto porque esto fue lo que afectó completamente a toda la humanidad de estos 6.000 años que habitamos sobre esta tierra después de la caída de Adán. Infectó al ser humano y entonces el espíritu del hombre quedó muerto espiritualmente, pero no es que se haya salido del ser tripartito del hombre que es carne, alma, cuerpo y espíritu, sino que ese espíritu quedó sin poder ejercer su función para poder tener dominio sobre el alma. Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo, como este papelito que yo le digo que tiene San Juan 3:16, que dio Jesús su vida para que todos aquellos que en Él creen tengan vida eterna. O sea que poder volver a insertarse dentro de la vida espiritual y de la manera en que la humanidad hoy puede llegar a tener esa vida espiritual, y Dios ha hecho lo posible. Por eso Él agarró hombres santos, purificados en su palabra, fieles a Él, y les dio la inspiración a través del Espíritu Santo para poder escribir los 66 libros de la Biblia. Y a través de esos 66 libros de la Biblia, el poder darse a conocer a la humanidad, ya que en diversas partes, en muchas partes, habla de los atributos de Dios. Y que a su vez, esa inspiración de Dios, que está como protegida, la Biblia está como protegida, para que el ser humano pudieran entender solamente a través del Espíritu Santo, y es por eso que cada uno de los seres humanos deben de conocer a Dios, entregar su vida a Jesús de la manera en que tal vez diariamente podríamos nosotros darle a entender cuál es la forma de entregarse. Entonces, a partir de ahí es que uno, al obtener el sellamiento del Espíritu Santo, como habla el libro de Efesios capítulo 1, verso 13, por causa entonces de haber creído en Dios, de haber oído la palabra y creído en Él, dice Efesios 1:13, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y al obtener la promesa del Espíritu Santo en nuestro corazón, compartiendo, dándole vida a nuestro espíritu en el estado caído, entonces es allí a donde el Espíritu Santo nos da la capacidad, como dice Pablo, que él no entendía lo que era el Evangelio, entonces que después de que él haya tenido un encuentro personal con Jesús, se le fue revelado, cayó el velo de oscuridad espiritual que había en su mente, y allí alcanzó a comprender los misterios del Evangelio. Por eso es importante profundizar la Biblia. Está bien, es lindo hablar, Jesucristo te salva, te sana, usted viene y acepta a Cristo, pero yo por eso quería compartir una palabra con ustedes para que pudiéramos entender este sistema espiritual en la cual tal vez caemos muchos de nosotros, algunos de los que se consideran ser hijos de Dios, y que no está mal considerarse ser hijos de Dios, porque sería el inicio de un caminar con Cristo. O sea que nadie nos va, o sea que yo no tengo el porqué de decir por qué dice que sos cristiano si no lo somos. No, es el comienzo, el inicio de empezar a caminar con Dios.
Entonces hay una historia aquí que yo quería compartir con ustedes. Y está en el capítulo 6 del libro el libro de San Juan. Y era una historia de nuestro Señor Jesucristo, ricos mates. Dice, el título es La alimentación de los 5000. Después de esto, verso 1 en adelante, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Acuérdese que Cristo ya al empezar su ministerio empezó a hacer milagros y maravillas. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Imagínense ustedes 5000 personas. ¿Por qué me detuve un rato pensando? Les voy a comentar. El versículo 4 dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Hace poco tuvimos la Pascua y yo ahora me estoy desayunando con este pasaje. También Fernando. Dice que la fiesta es de los judíos, la Pascua. ¿Y por qué es la fiesta de los judíos? ¿Y por qué es la Pascua la fiesta de los judíos? Porque acuérdense que los judíos estaban en esclavos en la historia del Antiguo Testamento, en el Éxodo, en el libro de Éxodo. Ellos estaban esclavos en Egipto, pero entonces acuerdan, a muchos de nosotros nos acordamos de las 10 plagas para que pudiera dejar salir Faraón a su pueblo a servir a Dios en su tierra. Entonces, el servir a Dios en el lugar del que Dios le había dado, que era la tierra prometida, la Canaán. Entonces, Cristo, dice la Biblia, 1 Corintios 5, 7 dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, la fiesta que era de los judíos también pasa a ser de aquellos que fueron libertados de la esclavitud del pecado. Eso habla el libro de Romanos. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora fuimos libertados en Cristo. Entonces, solamente aquellos cristianos verdaderos son los que pueden participar de la Pascua, no el mundo entero. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos muestre estas cosas para que pudiéramos en las próximas, a lo mejor fiestas, podamos compartirlo. Y qué bueno, Fernando, este tema. Qué bueno. Entonces, ¿por qué todos supuestamente hacen este ejercicio de fiesta solemne en todo el mundo? Porque no se le fue enseñado, porque en las religiones o en los lugares de búsqueda de Dios que la humanidad fueron, por decisiones personales, no les enseñan esto, así como yo les comparto a ustedes, ¿verdad? En las religiones no se enseña el plan de salvación, en ninguna religión se les enseña la segunda venida de Cristo, el rapto, el arrebatamiento. No se les enseña el bautismo en el Espíritu, o sea que la llenura del Espíritu Santo. No hay una experiencia viva de estas cosas, y solamente aquellos que tienen esta experiencia viva son las que a lo mejor Dios toma en el cielo, en su misericordia, las alabanzas, la adoración, la oración y todas aquellas cosas que demanda Dios
que Él lo toma solamente de aquellos que son santos, de aquellos que viven en santidad, de aquellos que viven en comunión con Dios. Bueno, y para eso está la palabra, ¿verdad? La Biblia, para que nos enseñe la manera en que nosotros podamos conducirnos en este mundo, para poder acercarse a Dios y que Dios entonces se acerque a nosotros. Porque la palabra es específica y es directa, dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. O sea que, porque Dios ya envió a su Hijo hace 2000 años a ejecutarse a sí mismo, pagar el precio del pecado original, para que nosotros hoy pudiéramos tener esa libertad de elegir caminar con Dios o no, caminar con Cristo o no. Entonces seguimos con nuestra lectura. Los discípulos, uno de ellos llamado Felipe, dijo, ¿de dónde compraremos tan pan para que coman todas estas personas? Eran como 5.000. Pero esto decía para probarle. Jesús dijo, para probarle a los discípulos, perdón. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos que tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tantos? Imagínense, 2 pescados y ¿cuántos panes? A ver, acá dice 5 panes. Por más que sean 5 panes caseros o más grandes, tampoco alcanzaría para 5.000 personas. Entonces el verso 10 dice, Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Esto era sin contar las mujeres y los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, imagínense ustedes, asimismo de los peces, cuanto querían, o sea que tomaran lo que ellos quisieran. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron de los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y retirarse al monte era que él iba siempre a un lugar alto a orar, a hablar con el Padre. Seguramente agradecer por estos milagros. Sigue la historia, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo, yo soy, no teman. Entonces con gusto le recibieron en la barca, el cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Verso 22, es lo que yo quería compartirle hoy a ustedes.
Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Entendamos esta parte. Entonces, al lugar donde habían comido pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente empezó a buscar a Jesús. Y este es el relato que yo quería comentarle, esta historia que viene desde la alimentación de los 5.000, después de que Dios había dado gracias. Dice el verso 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino que porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea que la gente, él entendió que lo buscaba porque, imagínense ustedes, el comer gratuitamente pescado, pan. La gente lo siguió buscando. O sea que por eso está un dicho popular que dice, ustedes vienen por el pan y por los peces. ¿Vio? No sé si usted escuchó ese ¿escuchaste, Fernando, ese dicho popular? Ustedes están acá por el pan y por los peces. O sea que vamos a seguir leyendo un poquito más para entender. Dice Jesús, le sigue diciendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para comer, para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y esa palabra creer va acompañada de hacer. Por eso muchos creen, no hacen, y no hay frutos en sus vidas, aunque, como decía yo al principio, muchos se consideran hijos de Dios, pero los hijos de Dios, aquellos verdaderos hijos de Dios, son aquellos que ponen en práctica su palabra. Son aquellos que, acá como dice otra vez, a ver. Ellos dijeron, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Imagínense, queridos amigos que están allí, después de la señal maravillosa que hizo Dios, de darle de comer a más de 5.000 personas, con 5 panes y 2 peces. Aún esta multitud le seguían pidiendo señales para que entonces pudiera creerles a Jesús y entonces poder seguirle. ¿Somos tremendos o no? ¿Cuántas veces Dios hace un milagro maravilloso en nuestras vidas y no le seguimos? La palabra seguirle quiere decir, bueno, seguir caminando con Él, obedeciéndole a todos sus mandamientos o a todo aquello que nos demanda ir haciendo, y solamente esas demandas que Él tenga para nosotros es que nosotros podamos oír su voz. Ahora, no siempre oímos su voz. No es que Él nos va a hablar con voz audible. Él nos va a mandar un pensamiento, un ejemplo, un pensamiento. Pero que ese pensamiento que nosotros llegamos a entender aquí en nuestra cabecita,
en nuestro instinto, digámoslo de alguna manera, que viene una palabra o una, es como una, ¿cómo lo puedo decir? En nuestro pensamiento, no sé, tal vez usted en este momento me está escuchando, pero a su vez está pensando. Ese es nuestro instinto. Ese sería nuestro ser espiritual que está en vida. Yo estoy hablando, mis 5 sentidos está hablando, pero a su vez estoy pensando. Estoy considerando lo que digo, estoy hilvanando la palabra que voy a decir, qué es lo que voy a seguir hablando, cómo seguir. Entonces, ese es nuestro instinto, nuestro ser interior, nuestro espíritu. Entonces, ese espíritu, para entender lo que Dios nos dice, tiene que también recibir a través de la palabra escrita, si está acorde a la palabra de Dios, de lo que yo tenga que hacer en mis pensamientos. Si yo tengo un pensamiento, me viene una idea, supongamos, un pensamiento, entonces esa idea, ese pensamiento tiene que ir acorde a lo que está escrito en la Biblia. Porque si no está escrito en la Biblia, no es Dios quien está enviando esa idea, ese pensamiento. Porque recuerden esto, queridos amigos, si bien, ¿cómo yo puedo seguir haciendo la voluntad de Dios? Dice la Biblia que yo tengo que hacer la voluntad de Dios de acuerdo a las ideas y pensamientos que vienen a mi conciencia y allí ponerla por obra si en verdad van acorde a la palabra de Dios. Entonces Dios nos está hablando de esa manera. O sea que Dios habla así y de muchas maneras. Dios puede, tal vez yo tenga un pensamiento, una idea, y que tal vez yo le pida a Dios una confirmación, y que esa confirmación, sin que nadie lo sepa, solamente usted y Dios, o sea que Dios y yo, nadie más, en el espíritu, entonces viene alguien y le habla de lo mismo que usted estaba teniendo esa idea o ese pensamiento o ese querer realizar o querer hablar. Es allí a donde Dios le confirma que es Él quien le está ordenando a usted de lo que tenga que hacer. O sea que para eso tenemos que leer la palabra. Y todo esto va acompañado, dice la Biblia, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que para que ese espíritu nuestro esté realmente atento a la palabra de Dios, yo me tengo que alimentar del pan que viene del cielo. Y de eso es a donde yo me estoy enfocando en este momento. Vamos a un tema musical, ¿qué te parece? Para poder tomar acá un matecito que estamos tomando y volvemos enseguida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yeshua, Yeshua.
preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Señor, a buscar a tu iglesia. Hay días que añoro tanto ser parte de aquella que desaparezca. Esa novia que está ataviada esperando a su esposo amado. Te amo, te anhelo, te espero. Ven pronto, Jesús, que aquí está tu pueblo. Hermoso será aquel día, ver a su pueblo volar con su amado, saltando, adorando, cantando. Ay, mi Señor, yo también voy allí, vestido de blanco, cantando. Solo tú eres 3 veces santo. Recibe la gloria y la honra, Jesús, que por ti yo estoy aquí. Sus llagas fuimos curados, por su sangre fuimos perdonados, por su muerte fuimos salvados, por Jesús yo fui sanado. Me libraste del castigo eterno para darme un lugar en el cielo. Hoy yo quiero cantar con el alma. Ven pronto, Jesús, que aquí está tu pueblo. Hermoso será aquel día, ver a su pueblo volar con su amado, saltando, adorando, cantando. Ay, mi Señor, yo también voy allí, vestido de blanco, cantando. Solo tú eres 3 veces santo. Recibe la gloria y la honra, Jesús, que por ti yo estoy aquí.
Hermoso será aquel día, ver a su pueblo volar con su amado, saltando, adorando, cantando. Ay, mi Señor, yo también voy allí, vestido de blanco, cantando. Solo tú eres 3 veces santo. Recibe la gloria y la honra, Jesús, que por ti yo estoy aquí. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos. Estamos nuevamente allí en conexión después de estos temas hermosos musicales que realmente nos realza el espíritu, digámoslo de alguna manera, porque las cosas de Dios siempre son buenas para nuestras vidas. Seguimos con nuestras, yo quería hablar hoy con el tema del pan de vida y cómo poder introducir el pan espiritual a nuestro espíritu, a nuestra vida, a nuestra conciencia. Nuestra conciencia y nuestro espíritu, nuestras decisiones, nuestros razonamientos y todo aquello nos da la capacidad para poder ser una persona que se mueve en el alma, o sea que cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros tenemos que saber el pan que venga del cielo y el pan que no es del cielo, o sea que humanamente nosotros vamos a entender el pan cotidiano, la que usted come, la que yo como, que todos los días me compro medio kilo, kilo de pan, la carne, la milanesa, todas aquellas cosas ricas que realmente si nosotros, por algo salieron los nutricionistas para no exagerar en el cuerpo y poder recibir lo adecuado y lo diario, también Dios en su grande misericordia es el mejor nutricionista para el espíritu. No hay nada mejor que este Dios maravilloso que en realidad hace maravillas en nuestra vida espiritual. Entonces de nosotros va a depender el sabernos alimentar. Y para sabernos alimentar, yo tengo que saber qué clase de pan espiritual viene a mi conciencia, a mi vida interior, a mi espíritu, y que yo pueda realmente analizar si son de Dios o no son de Dios. Todas estas cosas están escritas en la Biblia. ¿Cuál es la manera en que yo tenga que asesorarme si eso no es la voluntad de Dios, aquellos pensamientos que yo tengo? Vamos a tratar de profundizar un poco más, o que usted quizás, queridos amigos que está escuchándome, usted lo quiera anotar o repasarlo en la Biblia. Nunca se olvide de que es tan importante que usted tenga su propio shopping, digámoslo de alguna manera,
para que usted tome dentro de ese shopping todo lo que usted quiera, hablándolo materialmente, pero en lo espiritual el shopping está acá, en la Biblia. Allí tenemos todas las cosas que necesitan nuestro espíritu para poder vivir eternamente con Dios, desde ahora y para siempre. No sé si me está entendiendo. Entonces, usted no se olvide, envíenos un comentario, díganos, bueno, que es interesante, deja de ser interesante, añadir algunas cosas que usted quisiera a lo mejor profundizar, y qué bueno que es compartir. Así que el libro de los Efesios nos habla un poco de estos temas a donde nosotros debemos de, permítanme encontrar, Efesios capítulo 5, primero nosotros para poder entender tenemos que comprobar lo que a Dios le agrada. Y como les decía recién, ¿cómo yo puedo comprobar a lo que a Dios le agrada? Es que con el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de su palabra, ya sea hay algunos de nosotros que es muy probable que todavía no sabe mucho de la palabra, pero eso que usted va sabiendo ya lo puede ir pesando. Dice capítulo 5, verso 10 de Efesios, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Que Dios nos ayude. Esto es para ir sabiendo. Primer libro de Tesalonicense nos habla un poco más profundo de estas cosas para ir entendiendo. Dice allí, examinadlo todo, espiritualmente, retened lo bueno, absténgase de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿Es bueno o no es bueno poder ver qué pensamiento, qué idea me viene? Entonces, cada pensamiento, cada idea que viene a la humanidad, cada día está siendo más corrupto, más corrompible. Hay ideas hoy en día, imagínense los adolescentes, ahora la idea de ellos es agarrar un arma, ir a la escuela y matar a cuanto quieran matar hasta donde se les terminen las balas en su cargador. ¿Esas ideas de dónde vienen? No vienen de la Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de ella. Es más, nosotros como responsables de familia pensamos muchas veces que nuestros jóvenes están completamente corrompidos y que la juventud de ahora no son como las de antes. Tienen razón que no son como las de antes, porque antes no había aumentado la maldad como ahora ha aumentado la maldad conforme a lo que está escrito en la Biblia, que en este último tiempo la maldad se iba a multiplicar. Entonces, al multiplicarse la maldad, le era necesario a todos los padres de familia aumentar también el conocimiento del bien. ¿Y cuál es el conocimiento del bien? La Biblia. Siempre es la Biblia. Entonces, para poder responder a nuestros hijos en cuanto a sus necesidades, siempre es la Biblia. Tal vez usted me puede decir, sí, ya, pero los niños y los jóvenes hoy en día ya no nos quiere escuchar. No. Usted háblele con pasajes bíblicos. Por más que hoy no les quiera escuchar, que tarde que temprano el poder que actúa en la Biblia, porque la palabra de Dios es potencia, esa palabra de Dios, que usted no lo utilice con un rebenque, con una mala forma de corregir a sus hijos, que siempre hay que corregirlos, sí, hay que azotarlos de vez en cuando. La Biblia habla de azotar a nuestros niños.
con una vara, no con la mano, sino con una vara. Que Dios nos ayude a entender todo aquello que en verdad nos es necesario a nosotros poder ir comprobando. Entonces, volvemos a lo correcto. Dice entonces la Biblia, nos enseña, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. O sea que dice, vuelvo a reiterar el 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que nuestro ser tripartito tiene que ir guardándose irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad lo que también dice la Escritura, que nosotros estamos dentro de este cuerpo contaminado, este cuerpo que está bajo pecado, pero escúcheme, yo puedo guardar y proteger mi cuerpo con el conocimiento de la Biblia. Mi espíritu tiene que dominar mis 5 sentidos para que mis 5 sentidos hagan lo que el espíritu mío, afectado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, me da las ordenanzas a mí. Entonces yo tengo que hablar a mis 5 sentidos y darle a entender que lo que mis 5 sentidos está queriendo realizar no impulse a mi cuerpo a obrar de una manera mala. Por eso entonces la palabra de Dios yo tengo que examinarlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Dios nos sigue hablando y profundizando. Vamos al primer libro de Juan. Vamos anotando todos estos pasajes más que interesantes para nuestra vida diaria y para aquel que quiera, la verdad, cambiar la forma de vida en que vive esta humanidad, en que vivimos. ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo puedo yo desafectarme de esta forma incorrecta en que vive la gente, acelerada, con malos modales, con vocabularios obscenos y un montón de cosas, reacciones realmente brutales, porque no les importa a nadie hoy pasarle por arriba a alguien con el auto, empujar, caminar, abrir paso porque yo estoy apurado y no nos importe nada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? No es que nosotros vamos a dejar de compartir esas vivencias, podemos llegar a compartir, a vivirlas, pero que nosotros podamos ser diferentes, que no tengamos la misma reacción que ellos. Que el Dios de paz nos guarde irreprensible todo nuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo puedo empezar haciéndolo? A ver, el primer libro de Juan, capítulo 4, nos habla de este tema. Y a mí me parecería correcto que si alguien me está escuchando, lo pueda anotar para que usted lo vuelva a leer, porque la palabra de Dios hay que rumiarla, hay que escudriñarla, dice la palabra, dice el Señor Jesús a sus discípulos. Entonces, 1 de Juan, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, en minúscula. La palabra espíritu en mayúscula es el Espíritu Santo, y la Biblia dice que es el Padre de los espíritus. Entonces el espíritu en minúscula es nuestro espíritu. Entonces mi espíritu, no creamos a todo espíritu. Entonces, ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿De dónde vienen las ideas? A nuestro espíritu, a nuestra conciencia, a nuestros pensamientos. A ver, entonces, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Amén. Vamos bien. Esta es una enseñanza maravillosa para nosotros y para mí también. Yo tengo que probar, como le decía recién, si los pensamientos que vienen son de Dios o no son de Dios. Y si son de Dios, entonces yo lo puedo ejecutar. Porque con seguridad
nos va a ir bien. Dios va a estar adelante nuestro. Es por eso que nosotros tenemos que saber qué clase de alimentación espiritual yo estoy teniendo. Vamos a ir profundizando un poquito más. ¿Por qué? Porque hay muchas enseñanzas bíblicas las cuales supuestamente alimentan nuestro espíritu, pero no son las que van acordes a la voluntad divina del Espíritu Santo. A ver, volvemos a nuestro pasaje. San Juan, ahí se me fue ahora, yo estaba en el libro de San Juan. A ver, voy a tratar de llegar nuevamente a aquel versículo acerca de los 5.000. Entonces, acuérdense, todo ese gentío buscaban otra vez a Jesús porque ellos recibieron la alimentación y fue un milagro maravilloso. Y volvíamos a aquella parte donde decíamos que la gente le preguntaba, ¿qué señal haces tú para creerte? Y somos tremendos nosotros. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces tú? El 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Acuérdense que Él estaba en Israel y los israelitas eran los descendientes de Abraham, de Moisés, aquellos antepasados de los israelitas que hacía 2500 años atrás Dios los sacó del desierto, los sacó de Egipto al desierto. Dice entonces, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo voy a subrayar esto del pan de vida y me impacta a mí en este momento, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Ahora, ahí se están mezclando esa necesidad de saciar el apetito o el vientre humano y el espíritu humano. Ahora, el vientre humano necesita comer, alimentarse del pan cotidiano. Pero ¿por qué dice el que a mí viene no tendrá hambre jamás? Porque el que va a Cristo, empieza a caminar con Cristo, vive en Cristo, busca el reino de Dios y su justicia, y ahí me doy cuenta ahora de que esa añadidura que Dios nos da, y nunca jamás vamos a tener hambre, nunca jamás vamos a tener necesidad, porque nosotros vamos a alimentarnos del pan que viene del cielo, y ese pan que viene del cielo se llama Jesucristo, y todas sus ordenanzas y mandamientos que Dios nos da es la que a nosotros nos da vida eterna. ¿No les resulta interesante, amigos, hermanos, estas pequeñas enseñanzas maravillosas que Dios nos da? O sea que la humanidad va detrás de Jesús por los milagros. O sea que todos primeramente van como estos 5.000 a buscar a Jesús por los milagros. Nosotros tenemos hoy en día, vamos a suponer, tenemos una enfermedad terminal, vamos a buscar un milagro de Dios. Tenemos una situación límite que ya no podemos hacer nada en cuanto a cualquier área de nuestras vidas. Recién ahí entendemos que alguien nos habló de Cristo y vamos a la iglesia. Entonces, al obtener el milagro en la iglesia, después nosotros queremos volver
son pocos los que realmente aceptan a Jesús de todo corazón, viven conforme a como Jesús quiere que vivamos, para que nunca tengamos hambre y jamás podamos obtener esa necesidad, porque Él es, dice la Biblia, el Jehová Jireh en el hebreo, que quiere decir Jehová es nuestro sustentador, el quien nada nos hace faltar. Yo no sé, querido amigo, si usted quisiera tener esta bendición, porque en verdad decir la palabra bendición no es simplemente decirlo, sino que hay que vivirlo. ¿Y cuál es la manera de tener esa vivencia personal? La bendición no es simplemente porque hoy en día se acostumbra decir, está bien, Dios te bendiga, en todos lados Dios te bendiga, bendiciones, y no está mal decirlo, está bien decirlo, pero lo más hermoso es vivirlo, disfrutarlo, gozarlo, tenerlo. ¿Se entiende? ¿Y cuál sería la forma? Entonces, ya que tenemos ocasiones de alimentarnos mal por causa de no escudriñar o no entender qué tipo de idea me viene, ¿será el pan del cielo? ¿Serán las ideas de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que yo haga tal o cual cosa para que me vaya bien? O si yo me equivoco por no seguir o no, por desconocer la Biblia, entonces yo caiga en esa actitud desagradable de haberme equivocado, y que la equivocación que yo pueda tener trae resultados negativos para mi vida. Aquellas cosas que yo no hubiese querido recibir, los recibo. No se olvide, en las programaciones anteriores decíamos que no os engañéis, nadie puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Por eso muchas veces nosotros cosechamos cosas desagradables, porque no habíamos considerado ni habíamos probado los espíritus, en el sentido como ya habíamos entendido recientemente, si vienen de Dios o no vienen de Dios. Y esto simplemente es para animarnos unos a otros. Así que en primer término, vamos a escuchar un tema musical, porque quería finalizar con esto, Fernando, así después ya nos vamos a nuestros hogares, otra vez a hacer algunas cosas allá. Así que bueno, sigan disfrutando de este tema y después vamos a orar, para que usted pueda ingresar en el reino de Dios. No se olvide, hay un plan de salvación, y ese plan de salvación no todos lo obtienen, y el que lo obtiene y disfruta es aquel que persevera en los caminos del Señor. Vamos a escuchar un tema musical. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos. Danza
compartirles unos videos en vivo. Queremos cantar por ahí un canto de antaño que lleva por nombre He decidido seguir a Cristo, dice. Seguimos un poco más para irnos, ya entramos en el último tramo, a donde queremos orar, queremos bendecir sus vidas. Y lógico, esta programación es justamente para eso, para que usted pueda tener un amigo fiel. Y la forma en que usted pueda ser amigo de Dios es haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Dice Juan 15, allá 13, creo, 13 o 14, ahí, el Evangelio de Juan dice, ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, seguimos para terminar este ya cortito tramo. Dice, el cual yo subrayé recién, dice Jesús, el verso capítulo 6 de San Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que habla de esa necesidad espiritual, de tener vida espiritual, de tener compañía espiritual, de vivir en compañía de Jesús, caminar con Él. Y Él, muchas veces estamos compartiendo recién con Fernando aquí, decíamos que muchas veces nosotros pedimos mal. Entonces pedimos nuestras necesidades, llámese que nos falte un plato de comida, que nos falte que nos llene la alacena, que miramos la heladera y está vacía, entonces nosotros vamos y oramos al Señor que nos dé esas cosas. Y no está mal que lo pidamos, porque bueno, está en la necesidad. Pero esa oración modelo donde dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no habla del pan literal, del pan de harina, habla del pan espiritual, aquel que nos da vida a nosotros. Entonces, porque si no estaría en desacuerdo Dios con su palabra, a donde nos habla en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo demás? Lo demás forma parte dentro de eso demás, forma parte también nuestra alacena, nuestra heladera, nuestra salud, nuestra vida familiar, nuestro trabajo, todo eso que nos falta. Dios sabe lo que tenemos nosotros necesidad. Dice en la misma enseñanza que habla en San Mateo capítulo 6, a donde los discípulos les pide que les enseñe a orar, Él dice, antes de que ustedes me pidan, yo ya sé de qué cosa tienen ustedes necesidad. Pero si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios es conocer la voluntad de Dios. En el reino de Dios la prioridad es saber qué es lo que viene a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestra subconsciencia y conciencia, y después bajarlo en el alma y después bajarlo en la carne, ponerlo por obra. Como les decía recién, anoten otra vez, les digo porque me olvidé de decirle, que tenemos que anotar, si usted quiere hacer a bien, o tal vez ya, por supuesto, simplemente vea nuevamente allí en el YouTube, Efesios 5:10, Primera de Tesalonicenses 5:21, Primera de Juan 4:1, es lo que estábamos compartiendo recién, a donde nosotros tenemos que pesar los espíritus en minúsculas si son de Dios o no son de Dios. Entonces, esa oración nos lleva a nosotros a pedirle que no nos falte el pan espiritual, que Él siempre nos esté hablando, que nosotros busquemos de leer una parte de su palabra,
Hoy tenemos tantos medios de poder tener esa convivencia continua con Dios y su palabra, que tenemos acceso a tantas enseñanzas en Internet. Tenemos en Internet la palabra de Dios en audio y de muchas formas, y hacemos bien en poderlo bajar en nuestro celular o computadora y escucharlo cuando no tenemos tiempo de leer. Termino con esta parte. Dice: de cierto, verso 47 del capítulo 6 de Juan, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, para obtener esa vida eterna es necesario leer el verso 48, 49 y 50. Dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Qué maravillosos y maravillosas enseñanzas vienen de parte del Señor para nuestras vidas. Y podemos hacer bien en prestarle atención y tratar de alimentarnos de este pan. Yo no les digo que usted ya se congregue en una iglesia, ya tenga que vivir una vida cristiana, que de hecho es la forma en que a lo mejor cuando venga Cristo estemos, como decía allí en Efesios, que tengamos que tener nosotros estricta comunión con Dios, cuerpo, alma y espíritu. Pero todo esto es el inicio de aquellos que nos siguen por primera vez, de comenzar de alguna manera a conocer a este Cristo maravilloso, alimentarse de la palabra de Dios, para que nuestro espíritu vuelva a tener vida, para que nuestra vida que proviene de Dios nos gobierne a nuestra forma de ser, a nuestra conducta, a nuestra forma de caminar, a nuestro vocabulario y a todo lo que a lo mejor antes estábamos en acceso directo a la perdición, pero con Cristo dice la Biblia que Él es el pan vivo que descendió del cielo, y que si nosotros creemos en Él, nos alimentamos de la palabra, tendremos vida eterna. Que Dios nos ayude. Yo quiero orar por tu vida para despedirme una vez más en este precioso día donde Dios nos ha regalado. Así que todos aquellos que tengan alguna necesidad, algo que tal vez Dios quiera hacer el milagro, vamos a orar. Dios oró por esos 5 panes y 2 peces y fueron multiplicados. Ocurrió el milagro. La gente lo empezó a seguir, pero lo seguía simplemente porque ellos vieron el milagro del pan y los peces. Pero era necesario que Cristo les enseñase que esa no era la forma de buscarlo a Él, sino que habría de alimentarse del pan vivo que descendió del cielo. Así que yo te animo, amigo, amiga, que estás allí viéndonos, a que empecemos a alimentarnos de ese pan vivo que es la Biblia. Así que yo voy a orar en esa dirección para que tengas ese ánimo pronto de empezar a hojear la Biblia, a leerla, y te animo a que si no has leído la Biblia, que empieces leyendo el libro de el Evangelio según San Juan, y también los Salmos, que son muy directos y prácticamente es entendible para nuestro idioma actual. Oramos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias por este día más de vida que nos has dado. Gracias por este momento, gracias por la palabra que usted nos ha enseñado, Señor. Y le pido a aquellas personas que están queriendo iniciarse a conectarse con usted a través de este alimento espiritual que es el pan de vida que descendió del cielo y que es el mismo Jesucristo que después se hizo hombre y caminó en medio de la sociedad, para que podamos a través de Él obtener la vida eterna. Oro a favor de aquellos que tengan ese anhelo y ese deseo. Amado Padre, que ellos puedan ver
un primer milagro para que ellos empiecen a buscarte. Señor, haz ese milagro en sus vidas y el milagro pueda acontecer en cualquier área, de cualquier necesidad de aquellos que nos están escuchando y quieran que puedan ellos recibir este milagro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sea cual sea la necesidad, Padre. Para usted no hay nada imposible. Tal vez haya enfermedades, tal vez haya necesidades, tal vez haya vicios que no se pueda abandonar, que no se pueda dejar, pero todas ellas, Padre Santo, para usted nada es imposible. Oramos por ello y que ellos reciban tu milagro y empiecen a buscarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Y nos despedimos de este lugar de encuentro con ustedes, a donde quiera Dios que podamos nuevamente mañana compartir un momento más de este pan espiritual. Nos despedimos con un gran Dios te bendiga.